Buenos días, chicos, chicas. Vamos a ver hoy una parte, un apartado de lo que estamos viendo en el temario de literatura de la generación del 98 y vamos a ver la aplicación del criterio de generación a este grupo de escritores que se conoce con el nombre de generación del 98. Vamos a ver en primer lugar el nacimiento del concepto de generación del 98, es decir, cuándo empieza a hablarse de generación del 98 y también del modernismo. A principios del siglo XX se van a aplicar algunas etiquetas para esta nueva generación de autores como Valle Inclán, como Machado, como Unamuno, como Pío Baroja, etcétera. Hay algunos autores como Gabriel Maura, el político, que va a hablar de ellos como una generación nacida intelectualmente del desastre. Cuando hablamos del desastre, hablamos del desastre del 98, es decir, el desastre de 1898. La pérdida de las últimas colonias, que ya lo vimos en otro apartado, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y un historiador de la literatura que se llama Andrés González Blanco se va a referir a estos escritores como generación del desastre. Vale, ya me sale el mensajito. Bien, a su vez, a finales del siglo XIX, es decir, unos años antes, ya había surgido el término de modernismo, que nace de una manera despectiva, es decir, para dirigirse a un grupo de escritores de una manera no agradable, sino despreciándolos. Pues como digo, el concepto de modernismo nace a finales del siglo XIX para referirse a algunos escritores nuevos, como Valle Inclán, como otros menos conocidos, como Alejandro Saba o como Francisco Villa Espesa, que generalmente solían ir bastante desarrapados, tenían una forma de vida muy bohemia, les gustaba ir por las tabernas, a veces iban un poco desarrapados, un poco, bueno, pues con una estética con el pelo un poco largo, ¿no? Era un poquillo de esos bohemios, ¿no? Tenían esa fama de bohemios y escritores como Pereda o como Pardo Bazán empezaron a referir a ellos como modernistas. Pero ya digo que no es un concepto que los describiese, sino que se referían a ellos como un concepto despreciativo, ¿no? Después ya Ortega y Gasset va a ser el primero que va a hablar de generación del 98, pero en realidad no lo va a hacer aplicándola a su propia a la generación de Valle Inclán o de Unamuno, sino a la propia generación de la que forma parte Ortega y Gasset, una nueva generación de escritores que estaba formada por Ortega y Gasset, Venceslas Fernández Flores, Eugenio Dors y otros escritores, que será una generación de escritores algo más jóvenes y que pasará a la historia de la literatura como la generación del novecentismo, generación del 14. Es decir, es la generación que va después del 98. Y realmente el primer escritor que va a hablar de esta serie de escritores como una generación será Azorín, José Martínez Ruiz. Azorín es seudónimo. Y en ella va a incluir a los siguientes autores: a Unamuno, a Pío Baroja, a Maeztu, a Jacinto Benavente, a Valle Inclán, a Rubén Darío y a Antonio Bueno. Como veis, Azorín incluye a Rubén Darío como uno de los 98istas, cuando en la historia de la literatura generalmente se incluye como un modernista, lo cual nos viene a decir que las diferencias entre el 98 y el modernismo en realidad no son tantas. Posteriormente, en 1934, 1935, no recuerdo ahora mismo el año, Pedro Salinas, que era un poeta de la generación del 27, pero también un estudioso de la literatura, va a aplicar el concepto de generación, he puesto aquí generación por error, de generación a este grupo de escritores. El concepto de generación lo había elaborado un tipo que se llamaba Petersen, que decía que para hablar de generación de escritores debían cumplirse una serie de requisitos. Pues Pedro Salinas aplica esos requisitos a los autores del 98. Dice Petersen en primer lugar que tienen que tener un nacimiento, una fecha de nacimiento parecida. Es decir, no puede haber mucha distancia de edad entre unos y otros. Y efectivamente, según dice Pedro Salinas, que Unamuno, que es el mayor de ellos, Miguel de Unamuno, nace en 1864 y Antonio Machado, que es el más joven, en 1875. Después poseen una formación intelectual semejante, que va desde la formación universitaria hasta el autodidactismo. Es decir, tienen una formación universitaria, pero a su vez también aprenden por sí mismos, e investigan por sí mismos la historia de la literatura y los poetas coetáneos franceses, por ejemplo, que tendrán una importante influencia en esta generación del 98. Participan en órganos de expresión comunes, es decir, escriben en las mismas revistas, en los mismos periódicos, participan en tertulias comunes, por lo menos al principio, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Después tendrá cada uno una evolución diferente y a veces incluso muy contraria. No, pero en los primeros años de la generación participan en esas mismas revistas o tertulias. Hay una existencia de un guía espiritual.
Es decir, de un escritor, en este caso, que les va a influir mucho. Y se suele señalar como ese guía espiritual, al menos así lo hace Pedro Salinas, al filósofo nihilista alemán Friedrich Nietzsche, que era un filósofo que tuvo una gran importancia en esta generación de escritores y también en muchos otros escritores del siglo XX. Pero en esta generación de escritores tuvo mucha importancia. También otros, como Schopenhauer. Y a veces se pone también como guía espiritual al propio Unamuno. Hay un acontecimiento generacional que les marca a todos ellos, que es el que ya hemos hablado del desastre del 98, es decir, la pérdida de las últimas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y que, como ya dijimos, crea una gran desazón en toda España, ¿no? Supuso un gran impacto nacional, ese desastre, esa pérdida de las últimas colonias. Hay un lenguaje generacional, que es el lenguaje modernista, ¿vale? Es decir, aunque hay una diferencia entre el modernismo y la generación del 98, dice Pedro Salinas que tienen un lenguaje común, que es el lenguaje modernista, que es un lenguaje que va más allá del realismo. Y después existe un anquilosamiento de la generación anterior. Decae la generación del realismo, la generación de Clarín, de Galdós, de Pereda, de Pardo Bazán, etcétera, ¿no? Digamos que está ya cuesta abajo. Y por último, participa en actos colectivos. Por ejemplo, un homenaje que se hace a Larra en Toledo en el año 1901, un homenaje que se hace a Baroja también por la publicación de Camino de Perfección, que es una novela suya de 1902, o la protesta contra la concesión al premio Nobel a Echegaray en 1905. ¿No? Echegaray, que era un escritor español, un dramaturgo español, se le concede el premio Nobel en 1905 y será muy criticado. Y también mantienen, al menos al principio, una relación de amistad. Después algunas de esas relaciones se romperán. Pero allá por los años 70 empieza a haber una crítica a la generación del 98. Bueno, aquí esto se me ha ido un poquito. Salinas incluye en la nómina del 98 a Valle Inclán, a Baroja, a Ramiro de Maeztu, a Miguel de Unamuno, a José Martínez Ruiz Azorín, a Jacinto Benavente y a Antonio Machado. Salinas ya excluye de esa nómina a Antonio Bueno y también y sobre todo a Rubén Darío. Como digo, hay una crítica al concepto de generación del 98. Así Ricardo Gullón, que es un historiador y un escritor, un historiador de la literatura y también escritor, va a escribir un artículo en 1968 que se llama La invención del 98, donde viene a decir que el concepto del 98 será un invento de Azorín, pero que en realidad no se puede hacer y después solidificado por Salinas y otros historiadores de la literatura como Laín Entralgo o Guillermo Díaz Plaja, pero que realmente no existe una diferencia tajante entre generación del 98 y modernismo. Y que de hecho el concepto de generación del 98, como digo, es una invención de Azorín, que realmente todo el conjunto de escritores que a finales del siglo perseguía una misma meta, que era la renovación del lenguaje y la de ir más allá de la generación realista. A partir de ahí, la distinción entre el 98 y el modernismo se va a difuminar en las historias de la literatura e incluso en 1996 otro historiador de la literatura y crítico literario muy importante, José Carlos Maynet, va a impulsar un manifiesto que se llama Contra el 98 para intentar eliminar de los libros de la literatura, de historias de la literatura y también de los libros de texto este concepto de generación del 98. Con todo, el concepto de generación del 98 ha persistido, hoy en día aparecen los libros de texto, se estudia de una manera diferente al modernismo, por lo menos se comparan ambos movimientos, porque desde un punto de vista didáctico sigue siendo útil. Bueno, terminamos aquí esta presentación porque tampoco os quiero meter mucho contenido y os mandaré alguna pequeña tarea. Bueno chicos, espero que paséis un buen fin de semana. A seguir bien.